Bendiciones a todos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Soy el apologista Francisco Limones desde el país de México, transmitiendo desde su canal Teología Apostólica. Doy gracias primeramente a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite un día más hacer este hermoso programa para glorificar, bendecir, exaltar el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un invitado muy especial y en lo personal un hermano quien aprecio mucho en la fe en Cristo Jesús. Es mi hermano que se va a presentar a continuación. Él va a su presentación. No quiero adelantarme ni su nombre ni nada, es que quiero que se presente él y diga quién es, qué es y todo tipo de situación. Hermano, adelante. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que van a poder ver esta transmisión en vivo. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es el hermano Edwin Cardona. Soy del hermoso país de Colombia, el departamento de Antioquia y de un pueblito llamado Puerto de Río. Saludos, bendiciones a todos mis hermanos. Eh, Quiero saludar especialmente a mi hermano Wilmar Ríos, que es el que me ha permitido la herramienta para poder dar esta entrevista. Y quiero darle gracias también a nuestro Dios, que es el que nos permite compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias también quiero darle a nuestro hermano Francisco Limones, que es un joven de Dios, un siervo de Dios que predica la palabra de Dios, y también gracias a él vamos a poder dar esta entrevista para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pues así, amados hermanos, vamos a iniciar este programa en su canal Teología Apostólica. Por medio del Espíritu Santo vamos a dar una enseñanza muy buena. Y la enseñanza es, ¿qué enseña? Primera carta a Timoteo, capítulo 3 verso 16. Ese es el título de la enseñanza para poder desarrollar desde un aspecto teológico bíblico, para poder dar respuesta claramente qué enseña ese versículo. ¿Enseña que la segunda persona de una Trinidad se manifestó en la carne o enseña que el Dios verdadero se manifestó en la carne, o sea, el Padre? Pues voy a dejar ahorita a disposición del hermano Edwin que dé su enseñanza y que sea de mucha edificación a los oyentes, a la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia apostólica, la iglesia pentecostal, que sea de mucha edificación a todos los hermanos que escucharán esta enseñanza. Adelante, hermano. Bueno, mi hermano Francisco, muchas gracias nuevamente. Nuevamente le agradezco a mi hermano Francisco Limones por permitirme estar en esta entrevista, en este canal Apostólicos por el Mundo. También saludo a toda la Iglesia del Señor, también allá en México y en todas las partes que vayan a ver esta enseñanza, que sea el Señor Jesucristo derramando de sus bendiciones sobre todos los hermanos, y esperamos que esta entrevista sea de grande bendición para los amigos que vayan a ver. En el nombre del Señor Jesús, el hermano ya comentó el tema de la entrevista, y el tema en cuestión es Primera de Timoteo, el capítulo 3 versículo 16. Comúnmente conocemos este texto según la revisión Reina Valera, Primera de Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es como comúnmente hemos conocido este texto. Eh, Voy a proyectar aquí una, una imagen. Quiero mostrarles
a todos ustedes, si me están viendo aquí en la pantalla, sobre este versículo, 1 Timoteo 3:16. Ustedes pueden ver ahí que lo estoy subrayando. Las nuevas versiones bíblicas traducen de esta forma. Sin duda alguna, gran es el misterio, el gran misterio, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta partecita aquí. Usted puede ver ahí que dice Cristo y vamos a analizar qué dice el texto original, si en el texto griego encontramos esa palabrita. Primero dando a entender de que en este texto es un texto maravilloso para nosotros, los unicitarios del nombre de Jesús, poder creer que indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Y hay un solo Dios, es Dios el Padre. No hay más Dios. Entonces quiero mostrarles aquí en una Biblia interlineal, usted la puede buscar en internet, ¿verdad? Encontramos que la Reina Valera dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, vamos a analizar si lo que dice, por ejemplo, la nueva traducción viviente o algunas versiones modernas en las cuales ya dice Cristo fue manifestado en carne, vamos a analizar esta parte. Bueno, aquí tenemos 1 Timoteo 3, 3:16, desde el griego que dice que homologumenos megastin totes eusebias mysterion hos efaneroce en sarki, edikeoce en pneumati ofti angelos ekerupte en etnesin episteuce en cosmo anelemte en doxe. Aquí podemos, esto es una muestra morfológica de lo que cada palabra contiene en su morfología, ¿sí? Y vamos a ver la palabra que han traducido como Cristo, no la encontramos en ninguna parte del texto, ¿verdad? Porque aquí tenemos, y usted puede ver, e indiscutiblemente grande está siendo el del bien reverenciar, misterio. ¿Quién fue hecho manifiesto en carne? Entonces tenemos este texto griego es el Códice Sinaítico, ¿verdad? Es uno de los códices más antiguos que se tienen de los códices griegos, y este códice griego traduce aquí este pronombre relativo quién, ¿cierto? En algunas Biblias lo han traducido como el cual. Entonces, quiero primero demostrar y probarle a todos los televidentes y a todos los hermanos que nos ven de que esa traducción de que dice Cristo está mal traducido, porque en ninguna parte del texto encontramos Cristo. Y si usted lee, por ejemplo, el versículo 15, tampoco está hablando de Cristo, porque el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo desconducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, debemos ser consistentes con las traducciones y no ingresar palabras que no están en el texto. Entonces, primeramente, quiero demostrar de que en este texto no se encuentra la palabra Cristo por ningún lado, ni antes del texto, ni en el versículo 14, ni en el versículo 15, ¿verdad? Ni tampoco en el versículo 16. Algunos alegan de que un pronombre puede estar reemplazando a a un sustantivo que no se ha mencionado, pero, pero eso es antigramatical y eso es antiinterpretativo, porque aquí debemos hacer la interpretación según el texto y el contexto nos están mostrando, ¿verdad? Bueno.
Ahora, hay otro puntico que hay que analizar en esta parte y es que algunos eruditos creyentes en la Trinidad han dicho de que cuando dice aquí esto es un pronombre relativo. Este pronombre relativo lo encontramos en el caso nominativo, género masculino y número singular, como usted lo puede ver ahí, ¿sí? Hos, y traduce quién o también puede traducir el cual, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué hay algunas Biblias como la Reina Valera traduce Dios fue manifestado en carne. Por el momento vamos a refutar todos los argumentos que se han levantado por medio de esta traducción de la Biblia griega, del Nuevo Testamento griego, que generalmente son del Códice Sinaítico, ¿verdad? Otros eruditos han dicho de que Jos, quien está reemplazando a este sustantivo que tenemos aquí, que es el sustantivo misterio, como usted lo puede ver ahí. Entonces, algunos dicen de que cuando dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dicen, cuando dice quién fue manifestado en carne, están refiriendo es al misterio. Ellos dicen que esta palabrita aquí que tenemos, que en griego es misterión, la que traduce misterio, y la tenemos en su morfología en el caso nominativo, género neutro y número singular. Y dicen que este pronombre relativo que tenemos aquí, hos, está reemplazando a misterio, o sea, como decir, el misterio, el cual fue manifestado en carne, o sea, como si estuviera hablando del misterio, como si dijeran, el misterio fue manifestado en carne. Es como algunos lo han interpretado, pero vamos a analizar si esta parte es verdadera o es falsa. Para esto, vamos a analizar, vamos a centrarnos mucho en lo que es la morfología. La morfología del sustantivo misterión es nominativo, o sea, que es de caso nominativo, es un sustantivo de caso nominativo, número singular y de género neutro, como usted lo puede ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Usted puede investigar eso en el internet o en Biblias morfológicas, no hay ningún problema. Ahora, vamos a analizar el pronombre relativo, que es el pronombre relativo que en griego es hos, ¿sí? En el Strong la tenemos con la palabra número 3739, que se traduce quién, y nos dice que su morfología está en el caso nominativo, número singular y género masculino. Bueno, entonces, esto es de notar. Este pronombre relativo está en el género masculino y número singular. Y este sustantivo está en el género neutro y en el número singular, como usted lo puede ver ahí. Según las reglas, según los eruditos, las reglas gramaticales griegas correspondientes al pronombre relativo indican que un pronombre relativo solo puede reemplazar a un sustantivo cuando este sustantivo concuerda con el pronombre relativo solamente puede reemplazar a ese sustantivo cuando dicho sustantivo también concuerda con el pronombre relativo en género y número. Y para eso, de pronto no me hayan entendido un poco lo que he dicho en este momento, pero aquí voy a mostrar por medio de unas imágenes qué es lo que dice la regla gramatical. Usted puede buscar eso. Esto lo dice Roberto Hanna en su gramática básica del griego. Usted puede buscar los escritos, la gramática de Daniel B. Wallace, o puede buscar en Wikipedia o puede buscar en Internet datos sobre los pronombres relativos.
Aquí voy a mostrarles unas imágenes acerca de lo que es un pronombre relativo y cuál es la función del pronombre relativo, porque la función del pronombre relativo es una función específica. El pronombre relativo es el que inserta en una nueva oración subordinada un antecedente que fue mencionado, aunque muchas veces hay antecedentes anafóricos y antecedentes catafóricos, que unos son antes, el pronombre relativo lo inserta, pero fue mencionado antes en la oración, y los catafóricos son los que son mencionados después de la oración o después del pronombre relativo, ¿sí? Entonces, los pronombres relativos son los que insertan las oraciones de relativo. Es una oraciones subordinadas de relativo. Entonces, miremos aquí lo que tenemos aquí. Pronombre relativo. El relativo ha de concertar con su antecedente en género y número. Nota que esto es muy específico, en tanto que aparecerá el caso que exija su función en la oración. Bueno, resulta que la función de un pronombre relativo es concertar con su antecedente en género y número. El caso aparece, o sea, el caso no es tan relevante en el pronombre relativo, ya que el pronombre relativo es el que le va a insertar el nuevo caso al antecedente en la nueva oración subordinada. Entonces, esto es para ir entendiendo. Usted puede buscar esto en internet, esta información está en la gramática básica, Roberto Hanna, Daniel B. Wallace, Dana y Manti, usted puede buscar esas gramáticas griegas para que usted pueda indagar. Bueno, tengo acá otra imagen. Bueno, esta es la misma imagen, sino que aquí resalto lo que dice acerca del pronombre relativo. Aquí tenemos los pronombres relativos, los casos, los géneros y el número, singular y plural. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir mirando lo que es un pronombre relativo. El pronombre relativo se refiere a un grupo nominal enunciado antes que recibe el nombre de antecedente. Introducen una oración subordinada adjetiva de la que forman parte. Esto era lo que le estaba hablando ahorita. Y acá tenemos un ejemplo. Juan Tropos, Jon, Horas, Plusíos, Estín. El hombre que ves es rico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hace un pronombre relativo, ¿verdad? Jon Horas es la subordinada adjetiva introducida por el pronombre relativo Jon. Aquí tenemos el pronombre relativo Jon, que este sería el pronombre relativo en el caso acusativo, como lo tenemos aquí. Y dice que tiene como ascendente Joántropos, ¿sí? El hombre. Entonces, el hombre. Y en su oración realiza la función de complemento directo. Como se puede apreciar, el relativo concuerda con su antecedente en género y número. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Género y número. Pero aparece en el caso que le sigue su función en su frase. Por ejemplo, Joántropos es el sujeto y está en el caso nominativo. Plusíos estín, ¿sí? El hombre que ves es rico. Ahora, la parte donde dice Jonjoras, ¿sí? Jonjoras es el complemento directo, que está en el caso acusativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que Jon está reemplazando a Joántropos, pero Joántropos está en el caso nominativo y dentro de la oración subordinada con este pronombre en relativo en el caso acusativo, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que debe concordar en género. Aquí le estoy señalando género y número, ¿verdad? Género y número. Aquí tenemos que Jon es un pronombre relativo de caso acusativo, género masculino y número singular. Entonces, esto es fundamental a la hora de interpretar y traducir el texto que estamos, del texto que estamos hablando en mención. Ahora, tengo otra imagen aquí. Es de otra imagen de otro estudio griego. Son varios estudios universitarios acerca de este idioma y en cuanto a su gramática. Entonces, note usted lo que dice acá. Dice todo pronombre relativo, no sé si lo alcanza a ver bien, dice todo pronombre relativo introduce una oración
por lo que será preciso encontrar el verbo de esa oración subordinada. Pero además, todo pronombre relativo lleva siempre un antecedente. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, el antecedente. Cuando hay un pronombre relativo, este pronombre relativo está reemplazando a un antecedente. O sea, generalmente es un sustantivo que ya se ha mencionado antes cuando es anafórico. Y si es catafórico, sería un sustantivo que va a ser mencionado después. Pero entonces esto es lo básico y lo fundamental para entender en cuanto al pronombre relativo, con el que conciertan género y número. Esto yo quiero que quede bien claro. Cuando el pronombre relativo reemplaza a su antecedente, entonces el pronombre relativo concuerda con su antecedente, o sea, con el sustantivo el cual está reemplazando en género y número. Nótese que esto no se lo inventó el hermano Edwin Cardona, no, esto es gramática griega, ¿sí? Para los que la han estudiado o para los que la van a estudiar, noten esto claramente, pero no necesariamente en el caso. Sí, esto también es otra cosa que debemos entender. Hay veces que el antecedente es de caso acusativo y cuando el pronombre relativo introduce ese antecedente en la nueva oración subordinada, entonces ese pronombre relativo puede llevar otro caso diferente al antecedente que está reemplazando. Eso vamos a ver unos ejemplos ahorita más adelante en la Biblia de cómo se presenta esto y en qué versículos. Puesto que desempeña en su oración una función que no ha de ser la misma que la del antecedente, claro, porque es que como el pronombre relativo está insertando una oración subordinada, entonces dentro de la oración subordinada, este antecedente que fue reemplazado por el pronombre está ejerciendo otra función dentro de esa oración subordinada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí la podemos tener. Listo, aquí tenemos otra de las imágenes, usted puede ver. Los pronombres adjetivos relativos son los más importantes de toda la serie pronominal. Voy a ponerla aquí más cerquita. Desde el punto de vista sintáctico, pues introducen un tipo de oración subordinada, las subordinadas adjetivas o de relativo. Los relativos concuerdan con un antecedente en género y número. Esto es lo que yo estoy mostrando varias páginas, varios estudios universitarios griegos en cuanto a este tema para que esto quede bastante claro. Los pronombres relativos concuerdan con un antecedente en género y número, pero pueden presentar un caso distinto dependiendo de la función sintáctica que desempeñan en la oración subordinada. Entonces, ahí podemos ver la función de este pronombre relativo. Entonces, en cuanto a eso, vamos a volver aquí al texto en mención que estamos analizando, porque lo que nosotros tratamos de hacer es mostrarle al mundo la palabra de Dios en su esencia, como fue escrita y con la interpretación que los apóstoles le dieron, ¿sí? No con las interpretaciones que hoy día le están dando a la palabra de Dios, porque muchos han querido adulterar el mensaje de la palabra de Dios y cambiar el verdadero mensaje, pero nosotros seguimos predicando que Dios es uno, su nombre es uno y ese Dios se manifestó en carne. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí tenemos el texto en mención y bueno, vamos a mirar de que el sustantivo misterión, este sustantivo que tenemos aquí, de la clase pronominal sustantivo, es de género neutro. Usted lo puede ver ahí. Género neutro y número singular. Por tanto, el pronombre relativo, que es de género masculino, no puede estar reemplazando al sustantivo misterio, porque misterio es de género neutro. Aquí vuelvo y se lo muestro. Género neutro. Y el pronombre relativo está reemplazando a un antecedente que se mencionó anteriormente, pero de género masculino. De género masculino.
Y como el versículo 16 es el último versículo de, digamos, de este contexto, entonces podemos darnos cuenta de que este pronombre relativo no está reemplazando al sustantivo misterio. ¿Sí? Ya mostré, ya evidencié con los estudios metódicos ahí y con los de la gramática griega que tenemos ahí, de que misterión, siendo un sustantivo de género neutro, no puede ser el que está siendo reemplazado con el antecedente, con el misterio, no puede ser el sustantivo al cual el pronombre relativo está reemplazando, porque el pronombre relativo hos es de género masculino y eso debe de estar claro. Voy a mostrar aquí nuevamente para que usted entienda. Vamos a ver nuevamente esta imagen. Aquí están los pronombres relativos. Aquí tenemos el pronombre relativo hos, como usted lo puede ver encerrado en ese círculo, y es el de género masculino, de género masculino. Usted lo puede ver ahí, ¿sí? Usted lo puede ver acá, género masculino. Y el pronombre relativo que reemplaza a un sustantivo de género neutro sería este, ho, que sería una omicron con el espíritu fuerte y un acento, como lo vemos ahí. Usted lo puede ver, ¿sí? Y recalcando de que el relativo ha de concertar con su antecedente en género y número. Por eso, nuevamente, vemos de que misterión no es el sustantivo al cual el pronombre relativo está reemplazando. Entonces, la pregunta sería, cuando usted encuentra en la Biblia que dice el cual fue manifestado en carne, ¿a quién está reemplazando ese pronombre relativo? ¿A qué sustantivo está reemplazando este pronombre relativo? O sea, aquí, ¿cuál es el antecedente? ¿Verdad? Nosotros, los creyentes en la unicidad, en la doctrina del nombre de Jesús, no necesitaríamos, digamos, por decirlo así, como tanta gramática o tanta ciencia para entender que aquí se está hablando del mismo Dios que fue manifestado en carne. Pero debido a muchas personas que han torcido el mensaje, que han malinterpretado el mensaje, que han cambiado la interpretación del mensaje, que han cambiado la esencia del mensaje, entonces es necesario mostrarle a todas estas personas de que 1 Timoteo 3:16 efectivamente dice de que Dios fue manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos donde vamos a ver unos ejemplos donde vamos a poder ver la función del pronombre relativo y cómo se aplica dentro de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer este texto. Vamos a ver aquí. Vamos a leer este texto. Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6. Listo. Bueno, aquí tenemos un pronombre relativo, el cual, ¿verdad? El cual, que en griego sería nuevamente hos, ¿verdad? Ahí lo puede tener usted. Vea que esta enseñanza es completamente cierta en cuanto a las evidencias y pruebas que el mismo idioma bíblico antiguo, el griego, nos da a entender, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos el pronombre relativo hos, que dice pronombre relativo nominativo
singular masculino, o sea, de género masculino. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, José Morfet, Theu, Hiparjon, Huk, Harpagmon, Egesa, Tutuina, Isa, Theo. Entonces, ahí lo tenemos. El cual, siendo en forma de Dios. Ahora, la pregunta sería ese, el cual, ¿a quién está reemplazando? ¿Verdad? Para saber a quién está reemplazando ese pronombre relativo Jos, simplemente nos debemos de devolver al versículo 5. El versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted lo puede leer ahí en sus Biblias, usted lo puede mirar y analizar en su casa. Y aquí tenemos también el versículo 5 en el griego que dice tuto fronite en jimin ho que en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí lo tenemos. Ahora, notemos algo interesante. Cristo Jesús, este sustantivo está funcionando en el caso dativo, ¿sí? De complemento indirecto. Cristo Jesús. Estos dos sustantivos están funcionando, aunque en el griego, digamos, se muestra aquí por separado, pero normalmente cuando se traduce al español es un nombre compuesto, sería Jesucristo, ¿verdad? Cristo Jesús está en el caso dativo, usted lo puede ver ahí, caso dativo. Y su género es masculino singular, género masculino singular. Ahora, note usted que el pronombre, ¿cierto? El pronombre que tenemos acá, el pronombre relativo, el cual siendo en forma de Dios es el pronombre Jos, que su morfología nos indica que es de género masculino y número singular. Nos está dando a entender que ese antecedente al que está reemplazando es un antecedente de género masculino y número singular, como lo tenemos ahí. Usted puede ver que Cristo Jesús es el antecedente, debido a que el pronombre relativo está concordando con su antecedente en género y número. ¿Sí? Este sería el primer ejemplo para que vayamos viendo cómo es la función de este pronombre relativo. Vamos a ver otro ejemplo, y este ejemplo lo tenemos en Epístola a los Romanos, el capítulo 2, y vamos a ver algo similar que se presenta en Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos, el capítulo 2, versículo 5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 2.5. Entonces aquí tenemos de Dios. Este es el antecedente que va a ser reemplazado en el versículo 6. Ahora, notemos el versículo 6. Dice, el cual, usted puede darse cuenta de este pronombre relativo aquí, como lo tenemos acá, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si nos vamos a preguntar, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿de quién se está hablando? De Dios que se mencionó en el versículo 5. Aquí dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que le quiero yo mostrar. Vamos a ver la morfología del sustantivo Theu que tenemos aquí, y es un sustantivo del caso genitivo de género masculino y número singular. Y notamos que está en el caso genitivo, ¿verdad? Pero cuando es insertado en la nueva oración subordinada por el pronombre relativo, es Jos, que es un pronombre relativo de caso nominativo, pero concuerda en el antecedente en género masculino y número singular. Está concordando exactamente como la norma y la regla gramatical griega lo exige. Entonces no hay ningún problema de entender de que está hablando aquí es Dios, el cual pagará, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Y no hay ningún problema en que nosotros
podamos entender esta parte. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Antes de pasar al otro ejemplo, podemos ver cómo se cumple lo que vimos ahorita sobre la regla gramatical del pronombre relativo, de que no es relevante el caso que presenta el sustantivo o el antecedente, sino que lo relevante es que el pronombre concuerde con su antecedente en el género y en el número, o sea, en su género masculino y número singular, si estamos hablando pues de Dios, porque Dios es un sustantivo de género masculino y número singular, ¿sí? En el versículo 5, Dios está de, de, en el caso genitivo, y aquí el pronombre relativo ya lo inserta en el caso nominativo, ¿cierto? Como sujeto de la oración subordinada que se está ingresando allí. El otro ejemplo que tenemos es Romanos, el capítulo 4, Romanos, el capítulo 4 y el versículo 24 y 25. Vamos a ver qué nos muestra aquí. Vamos a leer la palabra de Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Listo, ahí tenemos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí tenemos Jesús, que levantó, habiendo levantado, Giranta, acá, y es un, aquí tenemos el sustantivo Jesús, y es un ton, Kirion, Himon, Ek, Necron, ¿sí? Habiendo levantado a Jesús, el Señor nuestro, de los muertos, o sea, habiéndolo levantado entre los muertos. Entonces, aquí tenemos, este es el versículo 24, y ahora vamos a ver cómo el versículo 25 inserta el antecedente de Jesucristo en esta nueva oración subordinada, ¿verdad? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, notamos que aquí tenemos el pronombre, nuevamente el pronombre relativo vos, de género masculino y número singular, ¿verdad? Y que está reemplazando a el sustantivo Jesucristo, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, a Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Este fue el que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, es Jesús. Y aquí Jesús, como usted puede ver, Jesús es un sustantivo del caso acusativo. Y mire que cuando en el versículo 25 ya es insertado por el pronombre relativo la nueva oración subordinada, ya su caso es el nominativo debido al pronombre relativo, pero el género es el masculino y el número singular. ¿Sí? También tenemos Kirion, que es de sustantivo en el caso acusativo, género masculino y número singular. Ahí lo tenemos. Jesús el Señor. Lo tenemos en el caso acusativo, género masculino y número singular. Y aquí vemos cómo es el pronombre relativo vos quien inserta este antecedente. ¿Cuál antecedente? A Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual. ¿A quién se refiere cuando dice el cual? Se refiere a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esto es importante para nosotros poder analizar, comprender e interpretar la palabra de Dios correctamente, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos acerca cada día más a Dios. Es su palabra. Pero si su palabra se interpreta incorrectamente, entonces no vamos a poder acercarnos a Dios de la manera que Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Ahora, quiero mostrarles, vamos a ir nuevamente al texto, el texto que nosotros estamos tratando. Vamos a ver si verdaderamente fue Dios el que se manifestó en carne, hablando de Dios el Padre, porque no hay otro Dios.
La doctrina del Dios Hijo es una doctrina extra bíblica. La doctrina del Dios Hijo es una doctrina ajena a la Escritura. Nunca la palabra de Dios nos habla de un Hijo eterno o de un Dios Hijo. La palabra de Dios nos enseña que hay un Dios y es el Padre. Primera de Corintios 8:6, Juan 17:3, ¿sí? Esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, el único Dios verdadero es el Padre, ¿verdad? Y no hay más Dios. Y si Dios fue manifestado en carne, entonces significa que ese Padre, ese Dios, fue manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es interesante ver cómo los trinitarios tratan de acomodar la palabra de Dios a sus propias interpretaciones antibíblicas y extrabíblicas. Si para ellos Dios es un ser dividido o compuesto de tres personas, entonces ellos tendrían que interpretar que Dios, que para ellos es un Dios trino o es un Dios compuesto de tres personas, tendrían que interpretar que tres personas se manifestaron en carne. Pero no, eso no es bíblico. Dios, el Padre, fue manifestado en carne. No fue manifestado en carne un Hijo eterno, porque eso es antibíblico y no existe. Ahora vamos a ver este pronombre Hos, a qué sustantivo está reemplazando. Entonces vamos a leer el versículo 15. El versículo 15 dice, para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. 1, que es la iglesia del Dios viviente. 2, columna y baluarte de la verdad. Aquí tenemos el sustantivo teos, o sea, Dios, mencionado dos veces en el versículo 15. Y el sustantivo Dios es un sustantivo que concuerda verdaderamente con el pronombre relativo del versículo 16, que está en el género masculino y número singular. Note usted que el sustantivo teos, Dios, que tenemos aquí, está en el caso genitivo, género masculino y número singular, pero como ya vemos, el caso no es impedimento para que el pronombre relativo Hos, que es de caso nominativo, esté reemplazando a teos, que es de caso genitivo. No hay ningún problema, porque lo importante es que el pronombre relativo reemplace a su antecedente y concuerde en género y número con este antecedente, Dios. Aquí tenemos Dios mencionado dos veces y es el sustantivo en el caso genitivo, género masculino y número singular, ¿verdad? Como usted lo puede ver ahí. Usted puede indagar, usted puede buscar. Vemos que la Reina Valera lo traduce, Dios fue manifestado en carne. Esto es debido a que en el Textus Recetus se encuentra de esa manera. Muchos han querido desapropiar esta traducción, desapropiar este texto, interpretándolo según su propia, su propia doctrina, pero el texto no debe ser malinterpretado, no debe ser cambiado, porque cuando acá dice el cual fue manifestado en carne, se refiere específicamente a este sustantivo Dios, al sustantivo Dios que tenemos en el versículo 15. Sí, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el sustantivo Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y por eso podemos predicar confiadamente. Podemos decirle al mundo confiadamente, no se preocupe, que en ese texto, como dice aquí, la nueva traducción viviente, eso no es real. Esas nuevas traducciones modernas lo que están haciendo es que la gente se pierda. Pero nosotros debemos anunciar este evangelio, debemos predicar el evangelio de Jesucristo, debemos predicar la verdadera fe apostólica en el nombre de Jesús. Somos creyentes en el nombre del único Dios verdadero. Jesucristo es Dios manifestado en carne.
y no hay otro Dios, no hay otro Señor. Es Jesucristo nuestro Dios y Señor. Y hay muchos textos que podríamos usar en este momento para decir que Jesucristo es Dios, pero centrándonos expresamente en este texto, como les he podido mostrar por la gracia de nuestro Dios, de que no hay otro Dios, ni Dios Hijo, eso no existe, sino que fue el mismo Dios quien fue manifestado en carne, porque la palabra Cristo no aparece en los escritos originales, como ya lo hemos demostrado, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces podemos ver categóricamente por medio de la palabra de Dios esta doctrina tan hermosa y tan maravillosa que nos da a conocer el único Dios verdadero. Si usted le han dicho que ese texto no es así, yo le digo hoy en el nombre de Jesús confiadamente, confíe hermano en el Señor, de que ese texto está bien traducido cuando dice Dios fue manifestado en carne. Y ahí he podido demostrar, comprobar bíblicamente, gramaticalmente lo que este texto nos está enseñando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi hermano Francisco Limones, ¿tiene algún comentario sobre esto que hemos visto en este momento? Bueno, mis hermanos, lo único que tengo que comentar es que la revelación divina que da el Espíritu Santo para entender la unicidad de Dios es de parte de Dios. Por ejemplo, yo les robo 2 minutos su tiempo, amado hermano. Por ejemplo, yo fui testigo de Jehová. Yo conocí bien su doctrina, lo estudié y todo ese tipo de cosas. Para los testigos de Jehová, ese texto está pero realmente enredadísimo. Aquí le decimos, está, bueno, aquí los mexicanos le decimos, está más perdido que un perro. Así le decimos los mexicanos, está perdido ese texto en su traducción que tienen ellos. Y por lo tanto, no pueden entender que Dios mismo, el Padre, se manifestó en la carne, en la condición de un hijo, de un siervo, de un cordero, para venir a salvarnos. Y es el error de ellos. Igual nuestros amigos trinitarios. El error de ellos es malinterpretar las escrituras y decir, no, ahí está hablando del Dios Hijo que se manifestó en la carne, pero ese texto en sí no existe, no existe ese texto donde diga Dios el Hijo se manifestó en la carne o la segunda persona de la Trinidad se manifestó en la carne. En cambio, si vamos al Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, se encuentra todas las profecías diciendo que Jehová mismo vendría y nos salvaría y cumplió su palabra. ¿Cuándo qué? Cuando se manifestó en la carne como un hombre, y ese hombre fue Jesucristo. Y el comentario que tengo que hacer, hermano, pues excelente trabajo que está haciendo, hermano. No sé si tiene más que decir. Adelante, hermano. No, pues mi hermano, la verdad, este era el corto mensaje. No sé si sea corto o sea largo, pero lo que quiero verdaderamente es que esto quede claro en cuanto a qué dice este texto de 1 Timoteo 3:16. No sé si de pronto quedaría claro lo que dice el texto, mi hermano. Claro, quedó muy, muy claro. Bueno, perdón, a mí me quedó muy claro. Tomó temas desde el griego, la gramática, la estructura, el tema lingüístico de las palabras, y eso es muy cierto, mi hermano. Todo lo que usted dijo, que el Padre mismo vendría y nos salvaría, que Dios es uno y uno es su nombre, y para siempre Él reinará en nuestros corazones. Bueno, sin más preámbulos, me despido de todos ustedes. Creo que ya va a finalizar el hermano. Me despido de todos ustedes en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Espero que sea de mucha bendición el programa que acabamos de hacer con el hermano y pues todo salga bien y que los bendiga nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ¿algunas últimas palabras antes de despedir el programa? Sí, claro, mi hermano. Primeramente, darle gracias a Dios que nos permitió compartir esta enseñanza. Gracias a usted, mi hermano, le agradezco de verdad la paciencia que ha tenido para conmigo. Ya varias veces habíamos intentado hacer esta entrevista, pero por motivos técnicos, pues no se había podido. Pero hoy, por la gracia del Señor Jesús, hemos podido concertar y llevar este mensaje. Y la idea es que la gente despierte, abra los ojos, tanto nosotros, los creyentes del nombre de Jesús, como aquellas personas que no creen en el único Dios verdadero.
porque es que nosotros tenemos que llevar este mensaje, no nos podemos dormir, no nos podemos quedar quietos, porque hay muchas personas que se están perdiendo con un mensaje erróneo, con un mensaje equivocado, y hoy es el tiempo preciso para predicarle al mundo que hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo, que es el único Dios verdadero. Desde el Génesis hasta Apocalipsis encontramos que Él es el Dios todopoderoso. También quiero darle nuevamente las gracias a mi hermano Wilmar, que estoy acá en su casa. Él me prestó los medios tecnológicos para poder hacer esta entrevista. Dios le bendiga a los hermanos allá en México, Dios le bendiga a todos los hermanos que están en los países del mundo predicando este hermoso evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús y que el Señor Jesús les siga bendiciendo grandemente. Soy el hermano Edwin Cardona y tengo un canal en YouTube donde también publico estas enseñanzas. El canal se llama Soldado de Jesucristo al servicio de Dios. Usted puede contactar ahí las enseñanzas y mirar ahí y contactar conmigo si desea. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Cardona, Soldado de Jesucristo al servicio de Dios. Dios le bendiga, mi hermano, y nuevamente mi hermano Francisco Limones, gracias. Amén. Gloria al Señor. Pues me despido de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.